Muy buenos días. Tenemos datos de inflación de los Estados Unidos. Acaban de presentarse esta mañana y quiero compartirles esto junto a las nuevas previsiones y también cómo lo ha recibido Bitcoin y otras criptomonedas. En primer lugar, recordamos, hay dos tipos de inflación, una que es subyacente y la otra que es total. La total incluye todos los elementos que pueden medirse, pero la subyacente excluye a los alimentos y también a la energía por su volatilidad. Por lo tanto, veremos estas lecturas y además cuál es la que más le importa a la Fed. En primera instancia, veamos la inflación subyacente. En su lectura mensual veníamos de 0,4% con una previsión de caída a 0,3%, pero la previsión no se cumplió, quedó siempre en 0,4%, mientras que la inflación interanual veníamos de 3,9% con una previsión de caída a 3,7% y al final cayó hasta 3,8%. Nos quedamos a mitad de camino. Ni es tan alta como la anterior, pero tampoco bajó tanto como se esperaba. Y le damos ahora un vistazo a la inflación interanual y la inflación total. En su lectura interanual, esta estaba en un 3,1%, con previsión de que se quedase igual, pero tuvo un repunte hasta el 3,2%, mientras que en su lectura mensual nos encontrábamos en 0,3%, con una previsión de subida a 0,4 y esta previsión sí se cumplió, se fue hasta 0,4. Así que aquí tenemos dos mundos. En primer lugar, vemos a la inflación subyacente que en su lectura mensual ya queda estable, no vuelve a tener una subida y que en su lectura interanual ya vemos una reducción, pero es una reducción bastante pequeña y que no se parece a las caídas que a la Fed le gustaría ver. Y fíjese usted que ya en la inflación total es todo lo contrario porque vemos repunte tanto mensualmente como anualmente. De forma que si valoramos ambas lecturas, yo le daría una ligera lectura positiva a los datos gracias a que la inflación subyacente ha tenido esa reducción interanual. Y esto lo digo porque la Fed ve con mayor atención a la inflación subyacente que a la inflación total en estos momentos. Obviamente ambas son importantes, pero la lucha más fuerte la ha tenido con la inflación subyacente. Así que cualquier reducción que se vaya logrando en ese punto puede ser importante, pero al mismo tiempo es insuficiente. De esa forma, las previsiones del CME para la reunión de este 19 de marzo cambian, porque ya el 99% cree que en definitiva Powell no va a recortar los tipos de interés. Hay que recordar que este recorte de tipo de interés, el ciclo del dinero barato, ha sido una narrativa muy importante para ver todos estos repuntes en cripto y también en las bolsas tradicionales. Si no fuera por eso, a lo mejor no estuviéramos creciendo tanto. ¿Por qué? Porque el ciclo del dinero barato ya se sabe que dicho capital tiende a fluir a las bolsas y a las criptomonedas, pero aquí rescato una última previsión. Hay algunos analistas que creen que la Fed comenzará con estos recortes solo cuando la inflación caiga hasta el 2,5%. Eso puede ser cuando la inflación total pase de ese 3,2 hasta 2,5%. Pero falta mucho y no creo que lo consigamos durante el mes de marzo y durante el mes de abril. Tendría que existir una verdadera crisis como para ver una caída de la inflación en picada. Usualmente no se tendría que comportar con una caída tan agresiva siempre y cuando no exista una crisis económica. Y claro, aquí nosotros ya empezamos a ver a Bitcoin a la reacción del mundo de las criptomonedas y las fechas que nos van a quedar más adelante. Porque si Powell no recorta tipo de interés este 19 de marzo, la decisión se podría pasar a abril, ahí tenemos el halving de Bitcoin y sería una combinación de fechas muy interesantes. Pero ya les digo yo, si la inflación el siguiente mes tiene una lectura similar, no veremos recortes de tipos tampoco durante el mes de abril. Y bueno, ¿cómo ha tomado esto el mundo de las criptomonedas? Yo lo vería de forma cautelosa. Algunas se han metido en un pequeño rango, es cierto que hay otras recuperándose, pero la mayoría como que ha hecho una pequeña pausa en esos nuevos máximos que ha ido alcanzando cada uno. Y me parece bien porque el mercado ha estado muy optimista con ese recorte de tipo de interés y el ciclo del dinero barato. Si eso se retrasa, casi siempre veremos algunas ventas, alguna especie de duda y, como digo, retrocesos. Pero también hay que estar muy cuidadosos porque de aquí al 19 de marzo seguro que salen algunos titulares, gente un poco más alarmista que puede no darte las mejores noticias y por lo tanto los mercados podrían sufrir un poco algún tipo de retroceso y hay que estar listos. Es normal ver esa clase de volatilidad en estas condiciones cuando se acerca una decisión tan importante. Y vemos a Bitcoin que se pausó por encima de los $72,000. Estas velas son diarias, pero se mantiene esa proyección de subida hasta $74,200.
77.800 y eventualmente a 77.800. Hay que reconocer que ya Bitcoin también está en una zona de sobrecompra y es muy difícil que sigas creciendo al mismo ritmo, en especial con los datos que acaban de presentarse. El RSI ya se encuentra en los 80 puntos prácticamente en diario, de forma que ya se mete a ese terreno de la sobrecompra. Bitcoin nos ha demostrado en diario que puede alcanzar RSIs de hasta 89, eso significa que el interés comprador perfectamente lo puede llevar cerca de 74.000, pero lo más normal es que en esta zona aparezcan personas que ya quieran vender o que metan cortos o los osos de siempre que ya están tomando algún tipo de ganancia. Y fíjate la vela diaria que se nos está formando. Es una vela como de tipo doji que si llegara a cerrar la cotización de este día así, estaríamos ante un tipo de vela que nos da 50% de probabilidad para continuar la tendencia o 50% para ver un cambio. Por eso digo, de aquí hasta la reunión de Powell con todo lo que tenga que decir, es posible que nos enfrentemos a algo de duda. Veamos a Bitcoin en unas 4 horas. ¿Cuál es la diferencia que hay por acá? Las previsiones de crecimiento son exactamente iguales, pero aquí queda mucho más marcada esa pelea entre osos y toros y como todavía no nos definimos por un movimiento, si continuar subiendo o si ya tener una corrección más fuerte. En caso de que sea una subida, Bitcoin tiene unos 70 puntos de RSI en 4 horas, así que sí le permitiría una expansión para poder llegar en torno a esa zona de 74K, que en la medida que más nos estemos acercando, yo creo que pueden aparecer más vendedores. Así que bueno, son cosas que ocurren en los mercados, la volatilidad que nos vamos a encontrar siempre, y lo más importante es poder operar con cierta precaución, con cierto cuidado, con una buena gestión de capital y poder soportar esa volatilidad que hay en el corto plazo para luego retomar el camino que bajo mi punto de vista y creo que de la mayoría de personas es inminente para BTC. Una última mención, vemos a AVAX cotizando por encima de los $50 como hacíamos la lectura del día de ayer buscando esa zona de 51,33, ese hito que acaba de marcar y me parece que puede continuar en esa dirección. También buenas noticias para los holders de Polkadot ya que ayer veíamos esta visita a $11,24 y en el corto plazo con una proyección de subida cerca de los $12. Pero ya saben cómo se ha venido comportando Polkadot últimamente. Es una moneda muy lenta para subir. Te avanza un poco y luego vienen ese tipo de correcciones, pero bueno, está retomando el camino y esperaríamos verle dentro de poco en torno a unos $12 si el mercado no llega a sufrir tanto con la volatilidad. Y me gustaría hacer una última mención para Ethereum que continúa con este camino al alza. Esa actualización que tiene es una de las más importantes y que en teoría va a permitir que Ethereum reduzca mucho las tarifas de gas. Si llega a ser de esa manera y si la actualización es bien recibida, puede que haya mucha gente que decida sostener Ethereum por arriba de estos $4.000 y que la corrección no sea tan importante. Pero ya sabes, en esta clase de acontecimientos se da el famoso compran el rumor, venden la noticia, así que hay que estar precavidos por cualquier corrección que Ether quiera hacer. Y bueno, mis amigos, lo dejo hasta aquí, era la actualización que quería compartirles. Datos de inflación, una de cal, otra de arena, pero en conclusión no me parecen suficientes para que Powell recorte tipos en marzo y me sorprendería mucho si llega a recortar durante el mes de abril, así que toca esperar un poco más de tiempo para ese bull run súper desatados en el mercado, súper desatado en el mercado de las altcoins. Y sí, imagínate, a pesar de que en muchas de ellas ya estemos tocando esos máximos históricos, lo que nos tocaría ya con el ciclo del dinero barato y esos recortes de tipos de interés. Lo dejo hasta aquí, le leo en comentarios y nos vemos en el siguiente video.